Viernes 13 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quien se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy aborda un tema muy importante de nuestra vida: cómo vivir la afectividad y la sexualidad de manera plena y según el proyecto de Dios. Es importante tener claro desde el comienzo que las palabras de Jesús solo pueden entenderse desde la fe. Por eso Jesús dice: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Para muchas personas de hoy, lo que Jesús dice les resulta un disparate o sencillamente no lo comprenden. Efectivamente, para muchas personas hablar de vivir ordenadamente la sexualidad, de la indisolubilidad del matrimonio, de la fidelidad en la relación de pareja, de lo sagrado que es la alianza conyugal, sencillamente les resulta algo pasado de moda y una enorme tontería imposible de realizar. Y ni qué decir del celibato sacerdotal o la castidad de los religiosos y religiosas. Les parece algo absurdo e incomprensible. La atención, tanto de los fariseos como de Jesús, está centrada en el matrimonio. Jesús nos dice con toda claridad que la sexualidad y el matrimonio no deben regirse únicamente por el instinto o el capricho, por el desorden egoísta y el desenfreno del placer. En tiempo de Jesús, el matrimonio era una unión por conveniencia o por acuerdo de las familias. Por tanto, si la conveniencia o el acuerdo no resultaban rentables, podían separarse. Jesús afirma una doctrina distinta, acudiendo a la raíz del matrimonio que brota de la voluntad de Dios. Lo importante es lo que Dios instituyó, y el matrimonio fue instituido como una alianza o compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, sin más condiciones que la de amarse y entregarse mutuamente de modo absoluto. Las consecuencias que tenía el divorcio para una mujer en tiempo de Jesús
son difícilmente imaginables para nosotros hoy. En una sociedad machista como aquella, una mujer repudiada tenía como única alternativa regresar a la casa de sus padres, llevando consigo un deshonor que afectaría a toda la familia. El divorcio podía ser utilizado de muchas maneras y la amenaza del repudio era un arma implacable para asegurar la sumisión de la mujer a su marido. Leídas en este contexto, las palabras de Jesús son tremendamente liberadoras. La prohibición del divorcio es eminentemente una defensa de la mujer y una recuperación del designio de Dios en el que el hombre y mujer se unen como iguales para convertirse en un solo ser. Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con admirable comunión de vida que supone la vida conyugal. En la vida cristiana todo hay que enfocarlo desde el amor, el camino que siguió Jesús. El matrimonio es el sacramento del amor entre un hombre y una mujer, símbolo del amor de Cristo a su Iglesia. Dios les otorga la gracia sacramental, es decir, les regala su ayuda para que puedan vivir ese amor que se prometen. El amor mutuo, y desde él todos los demás amores, debe presidir la vida de los casados. El amor pide fidelidad, que se cuide, que se alimente, que no se haga nada contrario a él. A veces la indisolubilidad conlleva dificultades, no cabe dudas, pero en algunos casos son fruto de los errores o de la voluntad torcida de los seres humanos, y eso no puede anular la voluntad radical de Dios. El matrimonio como alianza no se puede romper, ni siquiera por la culpa del otro. El hombre y la mujer se entregan el uno al otro, y no son sino una sola carne, con la misma ternura con la que Dios se entrega a la persona que le ofrece gozosa acogida y compromiso de lealtad. Junto a la defensa del matrimonio, Jesús anuncia otro modo de vivir la afectividad y la sexualidad, el celibato o castidad. Se trata de las personas que renuncian al matrimonio para consagrar enteramente su vida a Dios y a su reino. Jesús invita a la continencia perpetua a los que quieran consagrarse exclusivamente al reino de los cielos. Cabe destacar la insistencia de Jesús en dos puntos. Primero, la libertad que requiere la decisión del celibato, por razón del reino de Dios, que no es impuesta ni por la naturaleza ni por la fuerza. Y segundo, que el reino de Dios es la motivación profunda de esta decisión voluntaria. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia para comprender sus palabras de hoy y defender lo sagrado e indisoluble del matrimonio, así como valorar el celibato y la castidad de quienes han elegido ese modo de vida por el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.